este momento, Radio Guapondel, la voz del pueblo, presenta Tertulias Cuencanas, un enfoque interactivo a nuestra cultura, arte y tradiciones. Sean ustedes bienvenidos. Saludos cordiales amigos, amigas, bienvenidos a esta su programación Tertulias Cuencanas, hoy 4 de diciembre de 2019. Este día es el 338, el número 338 del año en el calendario. Quedan exactamente 27 días para finalizar el 2019. Así es, en efecto, y bueno, hoy están de aniversario de santos, celebran sus santos quienes responden a los nombres de Bernardo y Bárbara. Así que saludos para todos nuestros amigos que llevan esos dos nombres. Pero se habrán preguntado ustedes, ¿qué celebramos un día como hoy? Cada 4 de diciembre se celebra pues el Día del Migrante. En el año 2000 la Asamblea General de las Naciones Unidas, teniendo en cuenta el número elevado y cada vez mayor de migrantes que existen en el mundo, decidió proclamar este día pues como el Día Internacional del Migrante. Así que, bueno, les deseamos pues muchos saludos, les enviamos muchos saludos a los amigos migrantes. De nuestra parte les damos la más cordial bienvenida nuevamente a esta jornada, una jornada muy especial, el cuarto día del año, del último mes del año, el cuarto día del último mes del año. Eso es lo que quisimos decir. Bueno, lo importante es que disfrutemos de estos días, hagamos lo mejor y pongamos lo mejor de lo que tenemos en los días que nos restan para terminar el 2019. Y es así como llegamos al inicio ya al arranque ya de lo que es el programa Tertulias Cuencanas. Hoy, miércoles de emprendedores, de emprendimientos, y tenemos a una gran invitada, pero demos la bienvenida a nuestro segmento de los miércoles. En Tertulias Cuencanas, Radio Guapondel, la voz del pueblo, presenta el segmento de los miércoles, Emprendedores. Bueno, y nosotros ya tenemos a nuestra grata y gran amiga Patricia Peñafiel, a quien tuvimos la oportunidad de conocerla días atrás en un importante taller. Patricia, bienvenida a tus primeras palabras, por favor, para Radio Guapondeli. Muchas gracias por la invitación, y sí, nos conocimos en días anteriores y para mí es un gusto estar con ustedes y compartirles esta experiencia desde el emprendimiento. Perfecto. Patricia, vamos a comenzar con la pregunta de cajón. ¿Quién es Patricia Peñafiel, el ser humano? Coméntenos un poquito de usted. Como ya les ha dicho, yo soy Patricia Peñafiel, en este caso una persona común y corriente que ha encontrado un gusto, una pasión en su trabajo con fotografías. La situación que me llevó a trabajar fotografías es bastante compleja y descubrí en esto una fortaleza enorme. Días atrás se
efectuó un importante proceso como es archivo activo, ¿no? Y le vimos a Patricia como parte de 2 talleres, y bueno, uno de los cuales tuvimos la oportunidad de estar presentes ahí, inclusive participando, y nos llamó la atención justamente lo que se puede macrodimensionar con la fotografía, porque nosotros muchas veces concebimos a la fotografía, nos tomamos una fotito por ahí, queda para el recuerdo y ya está, pero realmente nosotros descubrimos con mucho interés y con mucha vehemencia y con mucha pasión, si cabe el término, el tema de lo que puede haber detrás de la gestación de la fotografía. ¿Cómo nació el gusto por la fotografía y todo este mundo en Patricia? ¿Y desde cuándo nació? Se podría decir que es reciente. ¿Ya? A veces yo pienso que esto estaba para mí, me lo encontré, y desde la universidad trabajábamos proyectos con fotografía. Qué lindo. Empecé reuniendo 1 fotografía, 2, 30, hasta que dije, ¿por qué no hacer de esto un proyecto? ¿Por qué no sistematizar todo esto y presentarlo a la gente, que es lo necesario, lo conveniente en este caso? Así es, qué importante realmente esto. Ahora, ¿cómo entramos en esta dinámica? Ya vamos a conversar de qué se trata y vamos a ir descubriendo poquito a poquito en este tiempo, en estos minutos que tenemos para conversar con Patricia. ¿Qué fue lo primero que hizo Patricia con el tema fotográfico? Lo primero. Sí, lo primero. El primer paso. Ya, lo primero es reunir un archivo fotográfico. Qué lindo. ¿Cuáles fueron los parámetros para reunir ese archivo fotográfico y qué tan complejo fue? Es un trabajo complejo. Hoy puedo decir que tengo 9.000 fotografías de todo lo que es Azuay y Cañar y seguimos receptándolas todos los días. Lo más complejo realmente es ir a la búsqueda directa en los archivos. Se encuentran en archivos nacionales, en archivos particulares y en archivos internacionales, de los cuales tenemos que sacar inclusive autorización para poder trabajarlos. Así es, así es. Algo sorprendente que nosotros vimos en el taller, por ejemplo, es un hecho que a nosotros nos sacó, pero de lo más profundo, la curiosidad, y más que la curiosidad, el afán de investigar, de regenerar, y por eso justamente le hemos invitado a Patricia el día de hoy, la tarde de hoy. Habíamos visto que usted recopiló algunas fotografías muy deterioradas. Partamos de eso, luego vamos al otro punto. Muy deterioradas, y prácticamente hemos reconstruido la imagen. Nos dice que es un proceso complejo y bueno, nos imaginamos que obviamente sí. ¿Qué es lo que hace Patricia para reconstruir esa imagen? Pero queda, o sea, real. Queda como que nosotros tuviéramos, como dicen los chicos, una pequeña máquina del tiempo y fuéramos y tomáramos nuevamente la fotografía en aquel entonces. ¿Cuál es en términos generales ese proceso y cómo lo hace? O sea, porque la ciudadanía en general y nuestros amigos oyentes en particular estarán ávidos de saber, bueno, genial, ¿no? Y puede ser que yo tenga una fotografía de mis tatarabuelos y a lo mejor digo, ya no sé si botarla o guardarla. Bueno, este es un proceso muy interesante. Cuéntanos, Patricia, sobre este punto concretamente de las restauraciones. Ya, creo que me llamó la atención precisamente la situación de nuestros fondos fotográficos, ya sean archivos familiares, institucionales o de cualquier tipo. Encontrarlos así abandonados causa pena. Entonces, encontramos a nivel mundo, a nivel ciudad, a nivel país, que están trabajando precisamente estos fondos para recuperarlos. Yeah. La restauración es un proceso válido. Hay gente que está en contra de recuperar y de dar color, pero nosotros hemos descubierto que el blanco y negro muchas veces significa pasado, mientras que el color significa verle, tomarle entre sus manos y decir, aquí está presente. Entonces, es ese proceso. ¿Por qué no traer lo que está olvidado al presente? Esa es la segunda parte de lo que le íbamos a preguntar a Patricia. Aparte de restaurar las fotos en blanco y negro, usted les da color, o sea, a través de un sistema digital, ¿verdad? Sí. Ya, pero lo increíble del asunto es como si
más bien sí, como si los hubiéramos, inclusive a personas que fallecieron, hecho revivir y les dijéramos pónganse para la foto ahora, en el 2019. Bueno, es increíble porque aparte no pierde el tema de la credibilidad, porque es los colores auténticos. Algo nos explicaba usted, Patricia, de que usted se fundamenta en la gama de colores en blanco y negro, bueno, más que en escala de grises, ¿no? Y eso se traslada a los colores cercanos, valga la redundancia, en color. Vamos a conversar un poquito de esto. Quisiéramos que sea usted mismo quien nos cuente un poco en síntesis el proceso que sigue. Bueno, tenemos la fotografía en nuestras manos y una de las opciones que hemos tenido nosotros es la recolorización. Para hacer inclusive la restauración en blanco y negro, a veces es necesario hacer un proceso de recolorización. Ya. Entonces lo que nosotros obtenemos 2 cartas de fotografías, la de blanco y negro y la de color. Ya. Trabajamos con 2 programas, como usted lo ha dicho, digitales, que nos permiten tener una aproximación lo más cercana posible a los colores originales, es decir, no vamos a alterar ese pasado. Aparte, la persona que hace recolorización tiene que ser de la ciudad, tiene que conocer su entorno, tiene que conocer su gente, porque ¿de qué sirviera que viniera otra persona a hacer este trabajo si no ha vivido aquí, si no conoce? Alguien me dijo una vez, es increíble el color del cielo en X fotografía. Yo le dije, esos son los colores de mi ciudad, esos son los colores que se pueden apreciar aquí. Cuando nosotros vimos parte de lo que usted nos expuso en ese taller, realmente lo sorprendente es lo real que se ve. O sea, no es algo ficticio, no es como, por ejemplo, perdón, la comparación fuera de contexto, no es como, por ejemplo, las famosas películas de ciencia ficción en donde usted le monta cosas irreales, en donde a la gente le hace volar y tal. Nos llamó mucho la atención, por ejemplo, de un par de fotografías que usted nos contaba que eran las únicas, en donde habían animales, en donde habían mascotas, ¿no? Había perritos, y la forma del color, la textura del color era tan real, o es tan real. ¿Qué fue más fácil o más difícil? ¿El tema humano o el tema animal dentro de esas fotografías? En el imaginario. Para interpretar esa fotografía, Ajá. a mí me parece sumamente interesante porque, como le dice usted, son solo 2 fotografías en las cuales posa la familia completa. Entonces no se puede separar un elemento del otro. ¿Ya? Estuvieron completos para ese día fue especial para ellos y ese día se plasmó. Inclusive hay que pensar más allá de lo que está la fotografía, la actitud del fotógrafo para aceptar en su estudio a un animalito. Imagínese lo que es el tiempo de espera de una fotografía para que él esté calmado, relajado y salga perfectamente en la imagen. Y ahí se ve algo que para nosotros es una lectura muy importante. Se dice que las cosas del pasado se deberían olvidar, pero para nosotros, para nuestro criterio, como que no. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en esas fotografías para posar, ¿no? Se nota la tranquilidad, la calma que hay en la gente. O sea, era todo el ritual de nos vamos a estar quietos, y eso psicológicamente le programaba inclusive al animalito como parte de. Hoy la sociedad vive muy estresada. O sea, nos vamos a tomar una fotografía en un estudio, si es que nos tomamos en un estudio, si es que no cogemos a la buena de Dios con el celular, y ya. Y no le damos esa importancia a nuestro estado de ánimo, y muchas veces, perdón por la tontería que voy a hablar, pues había una crítica al registro civil, ¿no? Decía, cuando salían las fotos feas, oye, te tomaste el registro civil. No, así más o menos, ¿no? Las fotos de la cédula, sobre todo. Esa actitud, ¿cómo se la puede recanalizar en la actualidad? ¿Y qué le podría recomendar Patricia a la gente que vaya a tomarse una fotografía? Porque vemos demasiado corre, demasiado estrés, y psicológicamente estamos hechos pedazos, ¿no? ¿Qué le podríamos decir a la ciudadanía para retomar ese sentido especial de voy a retratarme y tengo que salir bien? ¿Qué le diríamos?
Estamos viviendo tiempos de inmediatez. Ahora todo mundo es fotógrafo, todo mundo saca sus tomas y las comparte, pero realmente le comparte ese momento, pero usted no sabe si están interiorizando. Vamos atrás, vamos al tiempo. ¿Cuál era la preparación de las personas para escoger primero el día especial? La ropa especial. Así es. La actitud especial que tienen que tener para tomarse la fotografía en tal o cual estudio. Ahora es rápido, todo rápido. Y si tenemos que, no sé, tal vez volver a valorar ese trabajo, todo el trabajo que se encuentra tras una fotografía y pensarlo, que es una imagen que estamos proyectando hacia futuro. Muchas se perderán, pero yo creo que no hay nada como tenerla en un soporte físico y poder decir, esta significó para mí tal o cual momento. Eso, tenemos que volver a sentir primero el momento, sentirnos nosotros mismos para después captarlo en una fotografía. Alguien decía, como relacionando a un primo de él, no voy a dar nombres, decía, mi primo en el evento X hizo 600 fotografías con el celular. A la salida del evento se le robaron el celular y todo se quedó en nada. No, y no hay nada como la constatación física. O sea, es importante el tener un proceso digital, el que tengamos en nuestra mano la tecnología. No es malo si lo sabemos manejar bien, pero zapatero a tus zapatos. Es lo mismo que como se dice, bueno, alguien que nunca ha cogido un ladrillo, ¿cómo puede construir una casa? ¿No es cierto? Uh-huh. ¿Cuál es el punto donde usted, Patricia, ve que se quebró esa lógica de respetar los espacios y de querer experimentar quien no está preparado para algo, en el caso de la fotografía, por ejemplo? Eso se conoce como la migración de profesiones. Ajá. Es decir, que personas llegan, les contratan, o aún así no sean contratados, se empiezan a dedicar a otras cosas. Entonces ven la posibilidad y ahí aparecen muchos factores, por ejemplo, la posibilidad de obtener dinero, ganancias y otras cosas, pero es cierto, existen personas que son preparadas para esto y esto no debe ser considerado una profesión, la fotografía es un arte de por sí. Así es. Exacto. Así es. Entonces yo creo que se debe volver a eso, a revalorizar la profesión. Y no solo, existe una persona que se dedica a esto sin ser profesional, puede hacerlo, pero busque especializarse, busque tomar ese camino que ya lo tomaron muchas personas anteriormente. Tras cada fotógrafo hay una carrera inmensa, porque no solo es fotógrafo, es artista, es científico, es químico, es todo, es pintor. Entonces yo creo que es eso. Volvernos a los pasos de quienes ya estuvieron antes, respetarlos sobre todo, y si queremos estar en este mundo perfecto, prepararnos. Así es, la perfección, la preparación, el evolucionar es muy importante, Patricia. Ahora, hablemos de aquellos seres maravillosos, justamente usted nos hablaba de 3 de ellos, de los fotógrafos tradicionales de Cuenca, ¿no? De esas personas que hicieron, inclusive usted nos comentaba, bueno, queremos que sea usted quien nos lo diga, de un caso en el que fue médico, ¿no? Fue médico y dijo, no más, voy con la fotografía. Uh-huh. Comentemos un poquito de esos talentos cuencanos para que la ciudadanía se entere, porque eso es emprender, eso es proyectar lo nuestro, ¿no? Realmente conozco muy poco de los fotógrafos. Esto se denomina, bueno, todo el mundo de la historia y de la fotografía se va dividiendo en ramas. El que estudian los fotógrafos sería la historia de la fotografía o de los fotógrafos propiamente dicho. Tenemos muchos aquí en Azuay, en Cañar. Les hablaba de Manuel Jesús Serrano, ajá, que precisamente fue médico y después esta pasión por la fotografía le llevó a hacer una infinidad de tomas. Yo le traigo mucho a mis fotografías es porque él donó en vida una cantidad de imágenes a la ciudad, al municipio en ese tiempo. Y tuvo muchas facetas interesantes, la que pasa primero de retratista a paisajista, hacer composiciones, ajá, propiamente dichas, de las cuales muy pocas he trabajado, pero son hermosísimas.
Entonces tenemos a Serrano, tenemos a José Salvador Sánchez. Sus fotografías se encuentran en una colección particular, pero circulan mucho en la ciudad. Me acuerdo hace algunos años, no sé si es 90 o 2000, que se dio un auge de la fotografía y en todo lugar se vendían réplicas. Y cada persona tenía en su casa, en su local. Entonces es esto, ellos siempre han estado y a veces vemos circular la imagen y se han perdido. A veces me dicen, ¿y esa fotografía es de Serrano? Sí, precisamente, es Serrano, es Sánchez, es Peláez, es nuestro maestro que todavía sigue vivo, Vicente Tello. ¿Cómo no? ¿Cómo no? El famoso Vicente Tello. Que tiene unas fotografías también maravillosas de momentos importantes en la ciudad y de los personajes famosos o de los personajes populares que fueron de Cuenca, que es muy linda su galería. Ahora, vamos a esa parte. Había personajes claves en la ciudad, claves dentro de la poesía, que lamentablemente nosotros vemos, no es que se ha perdido, sino que está demasiado dormida, ¿no? El otro día, pues justamente tuvimos la oportunidad de ir a la inauguración a la reinauguración de la Casa La Lira. Y les decíamos, bueno, a la Casa Márquez, y nosotros le dijimos pues a las autoridades, bueno, ¿y por qué estos espacios no le utilizan para revivir esas expresiones? Porque nosotros vemos que hay producción, por ejemplo, poética en Cuenca, pero lamentablemente no se le da la importancia y algunas de las fotografías más trascendentales fueron de recitales de poesía en que los grandes poetas, los poetas connotados de aquí de Cuenca, en ese momento la captura de ese instante era tan ceremonial que creo que nos hemos olvidado de eso y ya no nos deslumbramos de las cosas realmente positivas. Y la gente como que se está deslumbrando ante lo negativo, ¿no? Vemos en la televisión muertes, masacres y matanzas y nos deslumbramos, pero vemos la parte positiva y qué es lo que está pasando. Inclusive hay mucha gente que hasta he visto esas malas prácticas, le toman el celular y en el momento que está pasando la pantalla en una cuestión nefasta de lo que se cayó, por ejemplo, el paso a desnivel de la pantalla, o sea, es ese afán a darle importancia a lo negativo. ¿Cuál era la fórmula mágica que usaba la fotografía para darle importancia a lo positivo en ese entonces y que nos llega hasta ahora, hasta nuestras generaciones, ¿no? Porque ver la foto de un poeta, ver la foto de un evento así sea familiar, como que nos da una sensación de paz, de armonía. ¿Cuál cree que fue, Patricia, esa fórmula mágica de la fotografía, como plasmar eso? Esta es una pregunta bastante compleja. Y eso es lo bueno de lo que nos cuenta el pasado, pero yo creo que va más allá. Yo creo que antes la ciudad, los eventos que sucedían en la misma, era para todas las personas. Ajá. Eso era uno de los puntos importantes. Había una celebración, había un evento, todas las personas acudían. Así y el fotógrafo era la estrella porque él también tenía que captar ese momento. Yo creo que eso hemos perdido. Nos hemos alejado, ahora somos más independientes, más solitarios inclusive, y estuve en un taller hace unos meses y nuestro guía decía, levante la mano quien ha perdido la capacidad de asombro, y levantaron casi todos. Así es. En el ámbito de la cultura levantaron casi todos, porque ya nada les sorprende, ya no les sorprende el teatro, ya no les sorprende la literatura, la pintura, eso es lo que siempre vemos. Entonces yo creo que es eso. Nos han encajonado demasiado con la tecnología. Sí, puede ser eso. Nos han encajonado demasiado. Y nos ha llevado también hacia otras líneas que antes no pensábamos. Ayer, justamente ayer, estuve conectado por un tema fundamentalmente. La tecnología no está mal, ¿no? Y en cuanto al trabajo es manejable. Estuve conectado un momento ahí en la página de Facebook en la noche y vi que alguien hacía un comentario en el tema educativo y decía, bueno, pues, por ejemplo, sobre el gusto que deben tener los niños a las matemáticas, y decía, la solución está en que se les dé una buena tecnología a los niños, una buena tablet,
Y yo me permití hacer un comentario y les decía, no, la solución viene en el sentido de que los docentes le hagan atractiva la materia, por una parte, y por otra parte, que la familia, desde la familia, desarrolle buenas técnicas de estudio los niños, para que se haga algo atractivo, porque a mí me pueden dar un dulce riquísimo, ¿no es cierto?, exquisito, de esos que es para chuparse los dedos, pero si en mi mente está que todo el mundo me dijo que ese dulce tiene veneno, me lo creí. Entonces, no me atrevo a, y ahí está el problema. Y quizá el tema de la fotografía ha plasmado momentos impresionantes, como usted bien lo dice, de cosas que tenemos que abstraer de bueno del pasado. ¿Por qué yo hacía esa pregunta? Como un preámbulo a una fotografía maravillosa que justamente vi en el taller de la llegada del primer vehículo aquí en Cuenca, un acontecimiento. Vamos a hablar un poquito sobre eso, sobre esa fotografía, porque tiene elementos importantísimos, ¿no? Ya. Esa fotografía no sé en qué año está fechada, no sé si es 1920, pero bueno, es más o menos por esos años. Lo que consta, vamos a interpretar, hoy día vamos a hacer Serrano entonces. Ah, ya, perfecto. Ya, llevamos el fotógrafo que se encuentra atrás de ella, están posando frente los propietarios del carro, el carro se encuentra ahí, atrás se encuentran las grandes edificaciones y adelante está, como les dije, el automóvil, el primer automóvil. Se encuentran unas, no sé si son 2 o 4 personas alrededor. Yeah. Son indígenas y Exacto. cargan una especie de tubos largos, son palos largos, en este caso son cañas guadúa que servían para traer para ayudar a levantar el peso del automóvil. Entonces esta fotografía tiene varias interpretaciones. Si fue para el propietario, tengo un precioso carro que me llegó por tal lado. Si esa fotografía va para la gente que estuvo trabajando, eso trajimos por los Andes, por esas cordilleras, por esos caminos de lodo con tierra, bajo todo esfuerzo para decir hay progreso en la ciudad. Si fue para el fotógrafo, yo no sé. Serrano fue muy humanista. Yeah. Entonces él quiso captar ese momento y hay 2 mundos totalmente diferentes, de la gente que tuvo muchos recursos para traer el vehículo y de los que fueron contratados para traer bajo penurias la carga de la misma. Entonces es una imagen bastante fuerte y lo que nos llega a nosotros ahora. Mucha gente se para frente a la fotografía y dice, ve, y todo el mundo reconoce el suceso, la llegada del primer vehículo a Cuenca, pero no se pregunta quiénes fueron las personas que se encuentran ahí, las penas que tuvieron que tener para traerlo hasta la ciudad, cómo se sintió el propietario del vehículo, porque debe ser aclamadísimo, porque hay más fotografías del circuito que realizan desde el centro de la ciudad, bajando por el Centenario hasta lo que sería el actual Solano, para pasear al automóvil. Entonces hay mucha historia tras esa imagen. Hay bastante Sí. historia. Patricia, vamos a hacer una breve pausa y al volver vamos a hablar también de un tema colateral al respecto de esto. Muchas gracias por estar aquí y nada más nos separamos contados minutos, amigos y amigas que nos sintonizan a través de www.radioguapondeliurbanororural.com. No se despeguen de nuestra sintonía, ya regresamos. Inicio de publicidad. En Radio Guapondeli, la voz del pueblo. Alma Azul. Naturalmente para ti. Productos 100% ecológicos. Celular 099-893-0652. Visítanos en Sucre 1361 y Esteves de Toral. Cuenca, Ecuador. Correo electrónico almaazul.ecuador@gmail.com. Alma Azul. Naturalmente para ti. Nahuati Chocolate, pasta de cacao fino, aroma floral, elaborado por Cristóbal Castillo, en Cochancay, provincia del Cañar. Dirección Las Orquídeas 312A. Teléfonos 072-410-666, 072-410-060. Celulares 099-462-0416, 099-797-1078. Correo electrónico chocopepadeoro@yahoo.es. Sírvase frío o caliente. Nahuati, el chocolate afrodisíaco.
Trabajamos sin pausa por más sistemas de riego. Para la soberanía alimentaria y la preservación del medio ambiente. En Gualaceo, Sistema de Riego San Francisco. En Santa Isabel, Tasqui Saramaloma, La Libertad Pedernales. En Nabón y Oña, Las Nieves, Chilpa Susudel. En Sisig y Gualaceo, Cerro Negro Churuco. Inversión total en riego, $2 millones. En más de 5.000 hectáreas y 37.000 beneficiados. En Minca, construimos el Azuay que soñamos. Somos agua, Yakumi Canchic, Azuay ecológica. La mejor diversión y sano esparcimiento en tus fiestas llega con la caravana más entretenida del cosmos. Directamente desde el país de la alegría, el show cómico, mágico y musical del payasito Traviesito. Travesuras, teatro de títeres, magia cómica, mimos, zanqueros, caritas pintadas, decoración con globos y mucho más. Recuérdalo, de todo y para todos, para fiestas infantiles, agasajos navideños, shows nacionales, regionales, parroquiales, barriales y comunitarios. Contáctanos ahora mismo al celular 0998 930 652. Fin de publicidad. En Radio Guapondel, la voz del pueblo. Retornamos ya con tertulias cuencanas en este 4 de diciembre de 2019, cuando tenemos exactamente las 15 horas con 5 minutos. Nos encontramos con Patricia Peñafiel, quien pues tiene un proceso emprendedor muy grande y gratificante que une la historia entre el pasado y el presente a través de la restauración, de la recapitulación de la fotografía. La fotografía como una forma espontánea de guardar y revivir a diario los recuerdos. Hemos hablado ya con ella de los principales fotógrafos de Cuenca, de las técnicas que ella emplea, y ahora vamos a hablar un poco de la geografía. El archivo de las fotografías que Patricia obtiene y obtuvo han sido ¿de dónde? De Azuay y Cañar fundamentalmente. Cuéntanos un poquito de esto y la vinculación y el parecido que existe en la parte de estas dos provincias. Bueno, es posible trabajar fotografías de muchos lugares y me han pedido que trabaje fotografías de lo que es todo el Ecuador. Pero yo he decidido centrarme en Azuay y Cañar. ¿Por qué? Se dice entre mucha gente, no importa de su formación, el archivo más importante fotográfico reposa en las provincias de Azuay y Cañar, y las mejor conservadas. Ajá. Y las que se encuentran disponibles para el público. Entonces, ¿por qué no trabajarlas a estas? Inclusive se ha pensado en ampliar este rango y trabajar con todo lo que sería la Centro Sur, incluido Loja. Pero es un poquito más complicado, porque son bastantes también. Es que Serrano andaba por muchos lugares, inclusive hasta Riobamba. Entonces yo en su archivo tengo que hacer distinciones. Claro. Azuay y Cañar, sus costumbres, su forma de alimentarse, su forma de vestir, su religiosidad, su don de gente inclusive. Tenemos mucha acogida también desde allá, aunque conocemos muy poco porque poco se ha escrito sobre algunos lugares. Pero cuando nos llegan las fotografías, generalmente pedimos que nos hagan una referencia de lo que significa para ellos, una carta de motivación, porque debería recuperarla o no recuperarla. Y entonces vemos que tenemos tantas cosas en común, tenemos oficios o profesiones y un sinfín de circunstancias más, aparte que siempre han estado unidos en todo sentido. ¿Cuál fue la fotografía o cuál es la fotografía? Debe haber alguna, ¿no? Y esta es una pregunta muy capciosa para Patricia. ¿Cuál es la fotografía que apenas la vio Patricia le hizo un algo? O sea, la que más le impactó a Patricia.
La primera fotografía con la que trabajé y la que me llamó la atención y la que casi no pude trabajarla es la de un asesinato en Cuenca, la del último fusilamiento en Cuenca, que se produce en 1895. Con esa empezamos todo este proceso. Ah, caray. Entonces, el proyecto en sí no es solo la recuperación física de la fotografía, hacer la restauración y la colorización, sino es buscar qué se encuentra atrás de ella, recuperar la historia. Entonces esto nos llevó muchísimo tiempo, tuvimos que andar por los archivos históricos, tuvimos que irnos a Quito, tuvimos que hacer un montón de cosas para entender ese momento, el último fusilamiento en Cuenca, 1895. ¿Qué contenido tiene la foto? Describamos. La fotografía, bueno, la fotografía está en nuestra frente y tenemos a los condenados, en este caso a pena de muerte, por haber asesinado a una señora. Es una fotografía de un análisis profundo. Y cruel. Es cruel. Es cruel, pero vamos a seguir las circunstancias, lo que nos cuenta la historia. Entraron a la casa de la señora un 6 de enero, robaron. Fue un año 1895, desde diciembre, enero, febrero, marzo, abril, muy fuerte, en el cual entraban, robaban a las casas, inclusive mataban. A ella la matan y en su pie, cuando ya está su cuerpo depositado en el piso, dejan poniendo unas velas. Entonces es un crimen extremadamente fuerte, y a pesar de que a uno le da pena verles ahí a ellos listos para el fusilamiento, dice, ¿qué pasó realmente tras esta imagen para que ellos hubieran llegado a ese momento? Bastante complejo realmente. Es sumamente fuerte, o sea, la imagen usted le puede ver, pero póngase a narrar la historia. Uy. Y le complementa completamente ese mundo que se vivía en ese momento, un mundo de que no se sabía qué iba a pasar. Así es. ¿Cuál es la fotografía que más paz le ha ocasionado a Patricia? Más paz. Hay un montón de fotografías, pero me gustan las de los niños. No sé si usted tuvo la oportunidad de ver la del niño. Algo vimos. Inclusive el de la madre oculta, que está la madre oculta atrás con su telón y sus 5 niños o 4 niños alrededor. Para mí esas son las de más calma, porque son las que llegan las que han traspasado el tiempo, y aparte le indican que fue un momento especial llevar a mi niño a tomar esa fotografía y la quise tener. Y a pesar de que la madre no aparezca, ella estuvo ahí para sostenerlo, cosa que sucede siempre. Si Patricia tuviera la oportunidad de trasladarse físicamente al pasado por alguna cosa que todavía no se ha inventado, si vamos a jugar un poquito a la ciencia ficción, y tuviera la oportunidad de retratarse ahí, de estar al otro lado de la moneda en el pasado, ¿en qué época y en qué lugar le gustaría retratarse a Patricia en el pasado? En cualquier pasado. En cualquier lugar del mundo. En cualquier lugar del mundo. Me gustaría conocer Machu Picchu, en Perú. Ya. En la construcción de esa enorme pirámide. En los años de la construcción de esa enorme pirámide. Que le dijera otros momentos, pero hay momentos que son crueles. Claro. Por ejemplo, irse a Egipto no sale, irse a Francia no sale, porque es muy complicado. Y tomarse con los incas, con los auténticos. Exacto. Bueno. Las cámaras fotográficas han tenido una variación histórica, y podríamos decir que histérica también, porque anteriormente, pues, si se quemaba mal una luz de esas, la histeria era terrible, ¿no? ¿Cuál fue el momento, para el criterio de Patricia, en que más magia tenía la fotografía? La época desde que comenzó la fotografía hasta nuestros días, ¿cuál que considera usted que es la etapa con más magia de la fotografía? Pueden considerarse varios momentos, pero yo creo que es cuando empiezan a aparecer los primeros rollos a color y la técnica de poner los diferentes filtros. El rojo, verde y azul, si no estoy mal. Porque le permite tener quizás un momento captado más fidedigno con la realidad, el color. Y además, cuando empieza a aparecer el color, empieza a aparecer esta vinculación con lo que sería la aparición del cine. Es bastante interesante. Para mí sería este momento. No hay que descartar atrás todo el ingenioso procedimiento de
trabajar esta maquinaria, de trabajar estos procesos químicos para revelados, demás, y soportes, papel y todo lo demás. Pero para mí es esa. Cuando empieza a aparecer ya los usos del color, con filtros del color, con carretes de películas para 100 fotografías, que le permite inclusive al fotógrafo salir del estudio, y empiezan las fotografías en los carnavales, en las fiestas y demás. Es el color, el cine y la capacidad de trasladar el estudio fotográfico afuera. Afuera. Hay algo que justamente dentro del lanzamiento de este proceso de archivo activo, la tuvimos también acá en este espacio a Cecilia Montaresa, que fue la mentalizadora, es la mentalizadora de este proceso mismo. Hay una pregunta que surgió ahí en el momento, ¿no? Existen lugares en Latinoamérica, y reales, sí, reales, no porque lo supongamos o porque nos lo contaron, en donde en parques se mantienen todavía esas cámaras fotográficas de antaño. Nosotros vemos, por ejemplo, que en el Parque Calderón, hasta hace una década y media, todavía se aferraba a mantenerse eso. Pero hoy vemos que se mantienen un poco los fotógrafos del parque, pero ya con mayor tecnología. ¿Qué cree que, Patricia, que se podría hacer para recapturar esa parte y volver a abstraer esa tradición de la fotografía aquí en Cuenca, en el centro? Porque esa era la idea, ¿no? El cajón, inclusive ahí hacían su revelado, y existen ciudades en Latinoamérica en que se mantienen, 7 ciudades de nuestro conocimiento en que se mantienen todavía así, tal cual, que no ha sufrido la alteración de lo tecnológico. ¿Qué pasó ahí? Y ¿valdría la pena rescatar eso, y qué se debería hacer para el efecto? Esta es una pregunta no compleja, pero sí es de estudiarla un poquito a profundidad, porque son temas culturales. Cuando la fotografía no ha sido reconocida como patrimonio, cuando no es parte de nosotros, no es parte de nuestra esencia, puede ser desplazada. En este caso, ¿qué sucedió? Quizás se desplazó el oficio y el espacio que tenían esos fotógrafos en el medio. En nuestro Parque Calderón, quien no tiene una fotografía en el parque, en los caballitos del parque, con los fotógrafos del parque, no estuvo en Cuenca. Ajá. Eso funciona. Y la digitalización que ellos han utilizado es para precisamente esto de la inmediatez. La mayoría de gente que nos visita son turistas y ellos quieren llevar el recuerdo lo más pronto posible. Yeah. Lo que se podría hacer es que aquí en la ciudad necesitamos un museo de la fotografía, urgentemente. ¿Sí? Necesitamos espacios para nuestros fotógrafos. Lo ideal sería si se pudiera conseguir en el centro, que esté cerca del parque, que puedan hacer recorridos, que puedan presentar sus cámaras, sus trabajos con más calma. Sería genial reconstruir un estudio. Vale la pena. Sí, vale para la pena. mí Es una iniciativa que vale la pena presentar también. Uh-huh. Sí es cierto que el turista de pronto quiere algo más rápido. Sin embargo, bueno, el tema de los caballitos del parque y toda la cosa, ahora vemos que el caballito se transformó en el tremendo San Bernardo, ¿no? Sí. Pero de alguna manera pues también es la pasividad de ese perrito que nos muestra la combinación entre lo enorme físicamente y la armonía entre de un ser que no por su porte es agresivo. Se nota un cambio también, ¿no? Hubo una época hace, ¿qué será? Unos 40, 30 años de lo que sabemos, en donde las cholitas cuencanas, el tomarse una foto en el parque era un lujo. Pero o sea, ya por poco era más que le denominen la cholita cuencana oficial. ¿Qué ha pasado con esa parte del retrato de nuestros atuendos? ¿Se perdió? ¿Se durmió? ¿Qué pasó con eso? Esto también es un tema de cultura, es un tema de patrimonio, los atuendos, la vestimenta propiamente dicha. Es que la gente desplaza, le llegan otras modas, les llegan otras tendencias, y si usted no ha tenido una convicción firme de que lo suyo tiene valor, ajá, lo va a cambiar.
Eso es lo que ha sucedido. Lo que se podría hacer culturalmente es exigir o pedir que para ciertos eventos se recupere esta vestimenta. ¿La migración afectó esto? La migración, yo no le veo a los tanto, Estados Unidos. Yo no le veo tan afectado por la migración. Ya. Porque la migración ha afectado, refiriéndonos a vestimenta, precisamente a los jóvenes. Ya. Sí. Ahora que los jóvenes no quieran usar la vestimenta que fueron de sus abuelos o de sus madres, para mí esto se entendería como una brecha intergeneracional, que no se tuvo la suficiente fuerza para comunicarles lo que significaba eso para mí a los más jóvenes. Más bien es un problema más de fondo que de forma que de fondo. Es decir, puede tener una solución, digámoslo así. Así es. Sí. En la actualidad, en nuestros días, si nosotros partimos de que de aquí a unos 80 años, la gente que viva después de 8 décadas nos estará también estudiando a nosotros, ¿cuál sería el espacio ideal para que en Cuenca se haga una fotografía que merezca ser estudiada y que se lo haga en el presente? ¿Y quiénes deberían ser los protagonistas en esa fotografía? Fuera de la clase política, por supuesto, que es un desastre. Esta pregunta no la entiendo bien. A ver, si nosotros tuviéramos que hacer una fotografía hoy, pensando que de aquí a 80 años esa fotografía la van a estudiar y la van a analizar y van a entenderla como un rasgo cultural, ¿quiénes deberían, según el criterio de Patricia, estar en esa fotografía? ¿Qué tipo de personas y en qué lugar de Cuenca deberían estar? La fotografía ideal del presente con proyección al futuro, en otras palabras. La fotografía ideal, yo creo que esta pregunta es medio, es abstracta e interesante, porque vamos al momento. Estamos escribiendo historia a cada paso que damos, entonces no podría yo decir X o Y personas deberían estar en esa fotografía respondiendo a estados, a profesiones y lugares en un montón de cosas. Yo creo que ese sería nuestro planteamiento especial. Vernos hoy como personas creadoras de historia, de futuro, y decir, esto es lo que quiero dejar para que se recuerde a futuro. Qué lindo. En otras palabras, no tanto la persona, sino la actitud de la persona que está en la foto. Qué lindo. Y todos. Esa todos es la merecemos llegar a ese futuro y que nos Esa es recuerden de la mejor manera. Para mí eso es lo esencial. Qué lindo. De tal manera que el archivo histórico se incremente. Exacto. Ya, todos tenemos nuestros... La pregunta de cajón, como parte continuada de este proceso que estamos acabando, de esta pregunta abstracta. Hay personas que tienen sus fotografías con gran historia en las casas. ¿Qué deben hacer? ¿Cómo se contactan con Patricia? ¿Cuál es el primer paso que deben dar para generar un rescate de esto? Porque además, ya lo dijimos en la primera parte, es como volverle a revivir, inclusive poniéndole el color, reconstituyendo la fotografía. ¿Qué pasos deben seguir? ¿Dónde ubicarla, Patricia? ¿Cómo hacerlo? Bueno, en fin. Bueno, este proyecto aparece hace aproximadamente 3 años, como les decía, proceso de búsqueda de archivos, recolorización, recuperación, una adición de la historia. ¿Cómo nos encuentran? Somos Proyecto Fotografía, Historia y Color en redes sociales, en este caso Facebook. Tenemos más de 200 fotografías ya trabajadas, en las cuales se pueden ver. El proceso de recuperación, yo me olvido a veces de decirlo en los talleres, es gratuito. Lo que necesitamos es que nos envíen a nuestro correo la fotografía y la carta de motivación. La carta de motivación, ¿por qué? Porque queremos saber que esa fotografía tiene valor para ustedes. Eso es necesario. El primer paso para recuperar una fotografía es eso, valorizarla. De allí me buscaré los medios para que ella pueda sobrevivir al paso de los años. Ahora, lo importante, si bien es cierto, Patricia, usted dice el tema es gratuito, obviamente, pero vemos nosotros como requisito sine qua non, por ejemplo, el que
el digitalizar, ¿en qué formato tendrían que mandarlo? Porque hay que escanearle, ¿no? Sí. Vamos a explicarle a la gente qué es lo que tiene que hacer con esas fotografías. Así estén dañaditas, ¿no? Ya. A ver, comentémosle a nuestros amigos. Bueno, el escáner es un servicio que ustedes encuentran generalmente en los servicios de copiado, pero algunos de nuestros hermanos, hijos, nietos pueden tener en sus celulares una aplicación fácil de escaneado. Lo que hacemos nosotros es recibir las fotografías al correo en formato JPG, ya sea a color, en blanco y negro, en colores sepia, como son las fotografías antiguas, y nosotros lo ingresamos. ¿Por qué no hacemos que la fotografía nos llegue directamente por redes sociales? Por ejemplo, Facebook. Facebook tiene un algoritmo que redondea las imágenes. Exacto, sí. Entonces se distorsionan. Y cuando se distorsiona y si la fotografía tiene fallas, es posiblemente que no podamos recuperar ese espacio. Entonces por eso pedimos que se nos envíe a nuestro correo, a nuestra página Proyecto Fotografía, Historia y Color, en donde estamos trabajando. El objetivo es recuperar las 9.000 fotografías de Azuay y Cañar, y lo estamos haciendo paso a paso. Generalmente se recupera, si es difícil, una fotografía al día. Una fotografía puede demorar 5 días inclusive, pero cuando son nuestros mejores días recuperamos hasta 4 al día. ¿Ya? ¿Cuál es el correo electrónico al que le pueden escribir a Patricia a todas las personas interesadas? El correo electrónico no lo tengo en este momento. ¿Ya? Pero sí, revisen en Facebook, en nuestra página, se llama Proyecto Fotografía, Historia y Color, o directamente Fotografía, Historia y Color, y les va a salir nuestra opción de fotografías. Ya. Sí. Y pueden enviarlo ahí, pero escaneado. Escaneado. Pueden enviarlo ahí, inclusive en la parte de información de la página, ahí encuentran nuestros correos electrónicos. Ah, perfecto, sí, listo. Es Proyecto, mucho más fácil también. Proyecto Fotografía, Historia y Color. Sí. Importante. ¿Algún número de contacto al que puedan comunicarse con Patricia todas las personas interesadas? El para número mayor información. El número de mi celular es 098 Ya. 483 1040, y en este caso se contactan directamente conmigo, que soy historiadora gráfica y directora del proyecto. Perfecto. ¿Cuál ha sido la mayor satisfacción de Patricia desde que comenzó todo esto? Ay, para mí han sido momentos bastante especiales. El primero fue cuando pude acabar de decir tengo 9.000 fotografías. El segundo fue cuando pudimos presentar una exposición en el Congreso de Historia. Y estos últimos han sido cuando ya las fotografías que recuperamos muchas veces están con sucesos y protagonistas anónimos. Se acercan las personas y dicen, esta es mi fotografía, y muchas cosas más. Entonces cuando empezamos a juntar todo y nos empiezan a llegar las historias, podemos contar. Un momento importante también es que este archivo es activo. Nos movemos en escuelas, nos movemos en colegios y llevamos la fotografía. La fotografía tiene que activarse. Si no nos sirve de nada este proceso, a mí, ¿de qué me sirve tener un archivo maravilloso si la gente allá no se reconoce en el mismo? Vamos a jugar un poquito a la imaginación. Si Patricia, bueno, ya ahorita no acostumbramos mucho las lámparas acá, ¿no? Si Patricia estuviera caminando por la calle, seamos un poco creativos, y patea una latita, ¿no? de un envase ahí, y de esa lata aparece un humo al más puro estilo de los genios, y el genio le dice, Patricia, le voy a conceder un deseo, uno solo. Usted puede retratarse con un personaje histórico. ¿Con qué personaje se retrataría Patricia? Ese es el deseo del genio. A ver, ¿personaje histórico de dónde? Bueno, preferentemente en el ecuatoriano. Ya, ¿de aquí? Ya, de aquí. Espere para ver. Piénselo. Vamos a jugar un poco con la imaginación de Patricia mientras recapitula y entramos en esa dinámica. Es que hay tantos, pero sí hay algunos que llaman mi atención. Alguien con el que le encantaría retratarse. Es que son tantos personajes y trabajo con tantos personajes. Ok, nombremos 5 entonces. Ya, si se le hace más difícil desde lo sintético, vamos a lo analítico. Bueno, ya. Una fotografía o que quisiera conocer Emanuel Honorato Vázquez. Ya. Fotógrafo de los Andes. ¿Qué le destacaría de Emanuel Honorato Vázquez? Es la genialidad. Porque es una persona bastante especial. Ya. Entonces yo sí quisiera, no sé, ese acercamiento a la fotografía que tuvo él.
una fotografía con una influencia muy europea y que además vino a renovar los aires aquí en la ciudad y en el Ecuador. Qué bueno. Ya. El tiempo es nuestro peor enemigo. Tenemos las 15 horas con 28 minutos. Estamos a 2 minutos de terminar esta importante entrevista hoy en Tertulias Cuencanas, en miércoles de emprendedores. A todas las personas que nos visitan, que nos honran con su visita, siempre les hacemos 2 preguntas de cajón. 2 preguntas muy sencillas. Si Patricia, pregunta número 1, si Patricia no fuera fotógrafa, fuera la mejor pintora del mundo, si tuviera el don en el pincel, ¿qué pintaría Patricia? Yo pintaría mi ciudad, nada más. Me iría a la loma más alta y desde ahí pintaría todo lo que pueda contemplar mis ojos. Si Patricia tuviera todo el dinero del mundo, no sé si sacó la lotería, no sé qué pasó, o heredó, no sé, pero tiene todo el dinero del mundo, ¿en qué trabajaría Patricia? ¿En qué invertiría? ¿Qué haría? Yo trabajaría en lo mismo que hago ahora y me compraría todos esos fondos que están deteriorados. Sí. Qué bien, como aporte al acervo cultural, qué bonito. Patricia, sus palabras finales en Tertulias Cuencanas en esta maravillosa tarde en donde nos falta tiempo, podríamos conversar muchísimo más. Además, ustedes tienen la oportunidad de seguir interactuando luego de la publicación que vamos a hacer en redes sociales. Con Patricia ya nos ha dejado el teléfono. Recuerden pues aquí que se pueden contactar con ella al 0984 83 10 40 en redes sociales, en Facebook, Proyecto Fotografía, Historia y Color. Sus palabras finales, Patricia. Muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias, no sé, Cecilia no me debe estar escuchando, pero a ella también. Necesitamos más gente que haga gestión cultural, más gente que se involucre en la historia, en la cultura, en el patrimonio, y esto es patrimonio, la fotografía es algo que se vive, algo que se siente y algo que merece ser recuperado. Eso es todo. Qué lindo, todavía no se mueva de ahí hasta terminar el programa, y bueno, a nosotros solamente nos queda decir que les esperamos el día de mañana con Jueves de Talento. Dios mediante, estaremos aquí con Verónica Tola, que es una gran exponente del arte nacional y local en la música, y además la vimos entre 6 de los más connotados el día domingo. Parte, lo que yo decía, pues ese día, los 6 que participaron son parte del enorme talento que existe en Cuenca en el tema musical. De nuestra parte, muchas gracias por su sintonía y nos vemos el día de mañana a la misma hora acá en www.radioguapondelicurbanororural.com. Hemos presentado Tertulias Cuencanas a través de Radio Guapondeli, la voz del pueblo. Los esperamos el día de mañana para un nuevo enfoque interactivo a nuestra cultura, arte y tradiciones. Por eso